referencia para describir ese hallazgo histopatológico. Bueno, ¿me escucha? Se escucha cortado, doctor. Perdón, ¿podemos continuar, por favor? Sí. Bueno, aquí tenemos la clasificación de cáncer de tiroides. Tenemos de acuerdo al tumor, a los nódulos, si hay metástasis a distancia o no. Realmente, bueno, para que veamos acá. Y aquí tenemos un score de pronóstico. Realmente el score pronóstico nos va a servir para el seguimiento a largo plazo del paciente con cáncer de tiroides que haya sometido que haya sido intervenido quirúrgicamente, ¿no? Bueno, respecto a la terapia adyuvante, los niveles de TSH deben de tener mediciones. Debemos de tener bien claros los niveles que debemos en qué rango debemos estar para los pacientes con un bajo riesgo, con un riesgo intermedio o con un alto riesgo, ¿no? Dice que los niveles de TSH de 0.5 a 2 son aceptables para pacientes de bajo riesgo, de 0.1 a 0.5 para pacientes de riesgo intermedio y de menor o igual a 0.1 para pacientes con alto riesgo de recurrencia, ¿no? Se va a reservar la terapia con yodo radioactivo posoperatorio en aquellos pacientes clasificados como de alto riesgo. ¿Y cuáles son aquellos pacientes? Son aquellos que tienen metástasis a distancia, ¿no? Se va a realizar aproximadamente 6 semanas después de hacer una tiroidectomía total. Y bueno, los efectos secundarios más comunes que podemos encontrar en una terapia con yodo radioactivo son la pseudodenitis, las náuseas y supresión tumoral de la médula ósea. Se debe advertir en mujeres que eviten un embarazo durante la terapia y posterior 6 a 12 meses después del tratamiento, ¿no? Debido al alto riesgo de aborto espontáneo y la malformación fetal. Sí, ¿qué hay de la vigilancia a largo plazo? Bueno, el objetivo de la vigilancia a largo plazo es identificar la recurrencia en pacientes que se cree que están libres de esta enfermedad. La tiroglobulina es un importante marcador tumoral en suero en la vigilancia de cáncer de tiroides, ¿no? Después de una tiroidectomía y una ablación exitosa de tejido tiroideo residual, la tiroglobulina debe estar en un rango atireótico, ¿no? En caso de encontrarlo presente, pues tenemos que sospechar de tejido tiroideo funcional persistente o un carcinoma. Normalmente pedimos una TSH con tiroglobulina y anti-TG anualmente durante al menos 5 años, porque este es el periodo en el que se ha documentado el cual puede ocurrir una recurrencia. Y bueno, en el caso de tiroides solo se requiere un examen anual de cuello cada 5 años después de la intervención quirúrgica con ultrasonido y solo se va a realizar la tiroglobulina cuando existe una preocupación clínica de recurrencia en el cáncer de tiroides, ¿no? Ya la presencia de autoanticuerpos contra tiroglobulina ocurre en un 25% de los pacientes con cáncer de tiroides y 10% de la población general. Esto va a disminuir, ¿no? Y bueno, se debe realizar una ecografía de cuello 6 y 12 meses después de una cirugía. Luego, anualmente durante 3 a 5 años y, dependiendo del riesgo de recurrencia del paciente. Esto como tal, pues no está bien. Esto depende de la biografía, es conforme te lo recomienda que lo debes de hacer en base a los estudios, pero pues lo puedes hacer en diferente tiempo. Y bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo para la evaluación del nódulo tiroideo basado en los resultados de la aspiración con aguja fina.
tenemos que ante la presencia de un nuevo tiroideo se debe hacer una aspiración con aguja fina. En caso de ser insuficiente, repetir. En caso de tener hallazgo benigno, reevaluar los síntomas. En caso de que no presente, pues se le da seguimiento. En caso de que se presenten síntomas compresivos, pues considerar una tiroidectomía, ¿no? En caso de una sospecha de alta de malignidad, pues se debe hacer una lobectomía. Y en caso de tener una malignidad, bueno, aquí menciona considerar marcadores genéticos, ¿no? Sin embargo, la bibliografía menciona que podrían ayudar a mejorar la presencia diagnóstica de lesiones indeterminadas, pero hay una tasa baja de malignidad menor al 5%, ¿no? En los marcadores genéticos. Bueno, una vez que se sospeche de malignidad, se debe hacer una sección se debe de hacer una histología y bueno, de ahí partir si es maligno o no. Si es no, pues solamente se deja solo la lobectomía, y en caso de tener tejido maligno se hace la tiroidectomía, ya sea total o parcial, ¿no? Dependiendo de las características histológicas. ¿Me escuchan bien ahí, todo. Perdón. Sí, eso sería todo de parte de cáncer de tiroides. No sé si tengan alguna duda o pregunta. A ver, Arroyo, ¿me escuchas bien? Sí. Sí. Ahí cuando dices de la frozen section es el transoperatorio. Es el análisis que hace el patólogo durante la cirugía cuando quitan un lóbulo, el lóbulo sospechoso, se lo dan al patólogo y hace un corte en frío en el momento que el paciente está ahí anestesiado en el quirófano. Se utiliza en otras neoplasias también. El patólogo ve el corte y si es positivo a malignidad, informa al cirujano y entonces se quita toda la tiroides. Es a lo que se refiere. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta, doctores? Entonces, necesito que queden varios puntos claros. A ver, ustedes como internistas, ¿cuáles son los marcadores tumorales que se pedirían en un paciente que ya fue tratado por un cáncer bien diferenciado de tiroides? Tú mismo, Arroyo, ¿qué le pedirías de marcadores? La tiroglobulina y TSH. Entonces hay que pedirle la TSH y la tiroglobulina. La tiroglobulina porque puede ser un marcador de recurrencia y la TSH porque nos va a decir qué tan suprimida está con la levotiroxina. Entonces, como le comentaste en la otra diapositiva, la levotiroxina es un tratamiento adyuvante, porque lo que queremos hacer es suprimir la TSH y los niveles que mencionaste, ya eso lo calcula el oncólogo dependiendo del riesgo del paciente. ¿Okay? Ahora, en un cáncer medular de tiroides, ¿qué marcadores tumorales pedimos? ¿Alguien que me conteste eso? Ajá. Entonces, no son frecuentes, pero un cáncer medular de tiroides les va a tocar generalmente asociado a herencia o en pacientes jóvenes. Y esos pueden tener elevación de calcitonina y de antígeno carcinoembrionario. Entonces, esos son los dos marcadores para el cáncer medular. Pero acuérdense que afortunadamente no es frecuente, pero es muy asociado a herencia y de pacientes jóvenes. Y en un cáncer anaplásico de tiroides, ¿qué marcador tumoral le vamos a pedir? Entonces, el cáncer anaplásico de tiroides también afortunadamente es raro,
es el más agresivo de todos. Generalmente, en el momento en que diagnosticas un cáncer anaplásico de tiroides, el TNM de cáncer anaplásico de tiroides solo existe en la etapa 4. Con eso les digo todo. Entonces, es un cáncer muy agresivo que da compresión de vía aérea, de esófago, infiltración local, sangrado. Entonces, esos pacientes tienen mal pronóstico y no existe un marcador tumoral para el cáncer anaplásico de tiroides. Ahora, el cáncer anaplásico de tiroides puede surgir de un tumor previo. Un paciente pudo tener un cáncer bien diferenciado y con los años se volvió anaplásico. Entonces, el cuadro clínico clásico es un paciente que tenía una lesión tiroidea o que tiene una lesión en cuello de muy rápido crecimiento. Ese sería el cuadro clínico clásico que te hablaría de que probablemente es anaplásico, porque papilar, folicular, no crecen de esa forma. El crecimiento generalmente es más lento. ¿Okay? Y lo otro que necesito que repasen, porque generalmente se los preguntamos en el examen, es cuáles son las características por ultrasonido que les van a decir que un nódulo tiene sospecha de malignidad. Lo que mencionó Arroyo del tamaño, la forma, si captaba Doppler, ¿okay? Ciertas características, si es homogéneo, heterogéneo. Eso es muy importante porque ustedes van a pedir muchos ultrasonidos de cuello, porque una de las consultas frecuentes en medicina interna para pacientes de problemas de cuello va a ser un nódulo en cuello. Y les va a tocar valorar el resultado del ultrasonido y con eso definir si hay riesgo o no de que el nódulo tiroideo sea maligno. Y el algoritmo que ya les pusieron ahí en la imagen. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, doctores? Yo tengo una duda, doctor. Más que nada me gustaría saber si en el caso de los nódulos tiroideos sospechosos o los que ya son malignos, si realmente vale la pena todavía hacer hemitiroidectomías o lobectomías cuando tenemos una lesión pues muy sospechosa, pues que, no sé, durante la manipulación o algo pudiera a liberar células al torrente sanguíneo, si realmente vale la pena hacerlas parciales todavía. Ok, aquí hay unos criterios bien definidos para el cirujano oncólogo, donde enfermedades tempranas, pequeñas, de bajo riesgo, se pueden quedar en hemitiroidectomía. Las van a ver muy raro porque la mayoría de los cirujanos hacen la tiroidectomía total, pero sí hay pacientes que son candidatos a hemitiroidectomía. ¿Por qué? Porque son tumores de bajo riesgo de recurrencia y además para evitarles la supresión total de la hormona tiroidea. Y además, ¿qué pasa con las paratiroides cuando hacen tiroidectomía total? ¿Se van también? Ajá. ¿Cómo podríamos hacer para no quitar o que no le diéramos el riesgo de hipocalcemia a los pacientes al quitarle la paratiroides? ¿Alguien sabe qué se hace? En realidad pareciera de cultura general, pero es importante que sepan esos detalles quirúrgicos. Al momento de hacer la disección, el cirujano tiene que localizar las paratiroides y se pueden reimplantar. Las reimplantan en el antebrazo. Se pueden reimplantar en otros sitios, pero normalmente lo que se hace es intentar conservarlas. Por eso los cirujanos que están bien experimentados las identifican, las diseccionan y las reimplantan para evitarle al paciente el riesgo de hipocalcemia. Porque si no, aparte de levotiroxina de por vida, va a ser calcio de por vida y vitamina D probablemente para ese paciente. Entonces, sí se pueden hacer hemitiroidectomías, solo en casos muy seleccionados y cuando quitas el total de la tiroides, se intenta conservar las paratiroides. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, ¿tenían lista ya la siguiente clase?
Sí, sigo yo con tumores primarios malignos del sistema nervioso central. Ah, ok, muy bien. Entonces, Arroyo, por favor, deja de compartir la sesión para que Vidal pueda poner la suya. Gracias. Entonces, obviamente este tema que sigue del sistema nervioso central, para ustedes lo considero importante porque, quieran o no, les toca mucho ver pacientes de neurocirugía. Entonces, cuando vean un paciente de neurocirugía posoperado de un tumor del sistema nervioso central, es importante para ustedes darse una idea del pronóstico de ese paciente. Cómo se operó, qué se dejó, qué se encontró, qué deterioro tiene, a qué es candidato. Y con eso poder definir qué tanto le podríamos hacer al paciente en cuanto a tratamiento o qué tan intensivo podría ser. Porque obviamente muchos pacientes donde su pronóstico es malo, pues no valdría la pena intubaciones, aminas, terapia intensiva, pero habría otros en los que sí valdría la pena, a pesar de ser un tumor maligno, hacer el intento. ¿Okay? ¿Qué pasó, Rollo? ¿Todo bien? Arroyo. A ver, Vidal, si quieres, haz una sesión tú, por favor. Para que puedas grabar y que dure el tiempo, porque esta se nos va a cortar. Ok, muy bien. Por favor, entonces nos salimos de esta sesión y ahorita
Listo, doctores. Nada más asegúrense de ponerle grabar antes de ya para poder comenzar. ¿Ya están todos? Pues deberíamos, pero ya puedes empezar. Nada más que ya está grabando, ¿verdad? Listo. Sí, ya está. ¿Sí está grabando? Sí, ahí te debe aparecer, ya me aparece rec aquí a mí. Ok. Sale, vale. Bueno, vamos a continuar con el tema de tumores primarios malignos del sistema nervioso central. Mi nombre es René Vidal y pues vamos a comenzar con las generalidades del tema. Epidemiológicamente hablando, pues los tumores del sistema nervioso central van a representar el 2% de todas las neoplasias. Cabe destacar que solamente estamos hablando de los tumores del sistema nervioso central, no especificando si son benignos o malignos. En general, estos constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias que incluyen desde lesiones bien diferenciadas y relativamente benignas, como los meningiomas, hasta lesiones altamente invasivas y poco diferenciadas, como lo son los glioblastomas multiformes, los cuales son malignos, ¿no? La tasa de incidencia global de los tumores primarios del sistema nervioso central es aproximadamente 10.82 casos por cada 100.000 personas al año, y los gliomas van a constituir aproximadamente entre el 27 al 30%, dependiendo de la bibliografía, de los tumores del sistema nervioso central, y son más frecuentes en adultos, con una incidencia de aproximadamente 14 por cada 100.000 personas al año. Dentro de todos los tumores cerebrales primarios, como les mencioné, pues los más comunes van a ser los meningiomas. La mayoría o casi todos tienen un comportamiento benigno. Salvo por los anaplásicos, y seguidos en frecuencia pues van a ser los gliomas, representando, como les mencioné, de un 27 a un 30%. En esta tablita pues nos muestra que es un 28%, y aquí es importante mencionar que pues los gliomas, o dentro de los gliomas, estos van a representar aproximadamente el 80% de los tumores malignos del sistema nervioso central, siendo el principal exponente, como vemos resaltado en azul, el glioblastoma multiforme, el cual va a representar, dependiendo de las diferentes guías, aproximadamente un 50%. En este caso vemos que nos muestran un 55 a un 57%. La incidencia en cuanto a malignidad pues va a ser seguido por el astrocitoma anaplásico, que es más o menos de un 6 a un 13% su presentación. El astrocitoma difuso, que si bien no es como tal maligno, todo lo que son los tumores, los gliomas, tienen un comportamiento tendiente a la transformación de alto grado o de alta malignidad, o sea, todos tienden a transformarse a glioblastoma multiforme, ¿no? Entonces, prácticamente la mayoría o casi todos los tumores malignos del sistema nervioso central van a ser referidos a los gliomas, ¿no? Podemos tener, como les mencioné, de repente dentro de los tumores embrionarios, que es muy poquita la frecuencia, algún meduloblastoma en algún adulto, pero los meduloblastomas son más comunes en niños. Y dentro de los meningiomas, también podemos tener el tipo anaplásico como una presentación que puede comportarse como un tumor maligno, pero también representa un mínimo porcentaje. Y algunos tumores de células germinales también, pero como vemos, es muy poquito el porcentaje de presentación de estos tumores. Prácticamente la mayoría de la presentación dentro de los tumores malignos del sistema nervioso central va a corresponder a los de la estirpe de los gliomas. Dentro de los factores de riesgo, pues se mencionan factores de riesgo y también se
mencionan algunos factores, por decirlo así, protectores, ¿no? Sin embargo, la exposición a radiación ionizante, ya sea por rayos X o rayos gamma, es el único factor que la Asociación Internacional de Investigación sobre el Cáncer ha establecido como una causa de tumores del sistema nervioso central. Se menciona que más de 2 tomografías en sistema nervioso central implican un riesgo por representar una exposición aproximadamente de 60 miligrays. Y la radioterapia hecha al sistema nervioso central aumenta hasta en un 55% la presentación de un tumor del sistema nervioso central de forma secundaria. Entonces aquí es muy importante tomar en cuenta esto. También se ha visto que los trabajadores forestales y los pescadores poseen un riesgo disminuido para gliomas. También existe un mayor riesgo de desarrollar gliomas en mujeres que emplean productos agrícolas, textiles y eléctricos, así como en aquellas que laboran en tiendas departamentales o se dedican a la venta de menudeo. El uso de teléfonos celulares todavía es un tema controvertido de si realmente la radiación que produce que pueda como tal causar o no o influir en el desarrollo de malignidad a nivel del sistema nervioso central. Se menciona que pues todavía se ocupa más tiempo de seguimiento para ver esta causalidad, ¿no? O esta asociación. Otro factor de riesgo es la exposición ocupacional a productos de combustión, ya que se da lugar a un incremento en el riesgo de presentación de tumores primarios del sistema nervioso central, de un 8 a un 20%, y de estos, los productos diésel se asocian con un mayor riesgo para los gliomas. La incidencia de gliomas también está disminuida en pacientes que padecen asma, fiebre del heno y eczema atópico, es decir, pacientes atópicos. Se ha visto que tienen una reducción respecto a la población general, que oscila entre un 20 y un 40%. Y el riesgo de desarrollar tumores oligodendrogliales está disminuido en aproximadamente un 50% en pacientes con condiciones alérgicas. Se cree que este como factor protector se debe a que existe una disminución en la expresión del CD25 en las células T4. Entonces también se ha estado como investigando como una diana terapéutica esta cuestión de por qué en ellos no existe el desarrollo de tumores del sistema nervioso central y verlo como una diana terapéutica. Otros factores de riesgo son los compuestos de N-nitroso, los cuales son encontrados en varios alimentos de origen animal, frutas y verduras. Han sido vinculados recientemente al desarrollo de tumores cerebrales, particularmente los gliomas. También se ha visto una relación en que el riesgo del glioma es 70 veces mayor en hombres de altura mayor a 1,90 metros. La diabetes mellitus también se ha visto como un factor de riesgo para el desarrollo de tumores cerebrales primarios en las mujeres, con un riesgo de un 24% mayor en las mujeres. Sin embargo, esta asociación no se ha visto en hombres diabéticos. La hipertrigliceridemia también se ha visto asociada con el desarrollo de gliomas de alto grado. Y los pacientes con hipertensión arterial sistémica tienen mayor riesgo de desarrollar gliomas de alto grado también. Entonces, como vemos, es una enfermedad que en cuanto a factores de riesgo o asociaciones que se han visto, pues está involucrada en todo, ¿no? Incluso en enfermedades muy comunes como son la hipertensión y la diabetes o la hipertrigliceridemia o a situaciones laborales también comunes, ¿no? Otros factores de riesgos, encontramos que el Parkinson es un factor de riesgo, puesto que aumenta la probabilidad de un tumor cerebral primario hasta en un 50%. El riesgo del glioma va a ser 29% menos en mujeres usuarias regulares de anticonceptivos en comparación con aquellas que nunca lo han utilizado. Y el tener historia de un padre con un tumor primario del sistema nervioso central va a incrementar el riesgo de que padezcas un tumor también a nivel del sistema nervioso central hasta en un 70% en comparación a la población general. Y asimismo, tener un hermano con un tumor en el sistema nervioso central se asocia con el doble de riesgo de que
pues desarrolles un tumor del sistema nervioso central. Eso en cuanto a los factores de riesgo. Sin embargo, también existen diferentes síndromes familiares que predisponen de forma genética al desarrollo de tumores del sistema nervioso central. Dentro de ellos podemos destacar a la neurofibromatosis tipo 1, la tipo 2, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Linfra-Meuni, el síndrome de Turcot, el síndrome de Cowden, el síndrome de Lynch, el de Gorlin y el de von Hippel-Lindau. Como vemos, por ejemplo, en la neurofibromatosis tipo 1, el tipo de tumor del sistema nervioso central más común va a ser el astrocitoma. Tienen tendencia a asociarse al desarrollo de astrocitomas o gliomas del nervio óptico. En la tipo 2, en la neurofibromatosis tipo 2, el tipo de tumor que van a desarrollar es el ependimoma y algunos meningiomas. Y la esclerosis tuberosa se ve asociada a astrocitomas. El síndrome de Linfra-Meuni, a glioblastomas, astrocitomas. Como vemos, en general, todos estos síndromes se asocian al desarrollo de tumores que tienen un comportamiento maligno o que tienen una alta probabilidad de transformación maligna. En cuanto al cuadro clínico, pues se va a dividir entre síntomas focales y síntomas generalizados. Dentro de los síntomas focales, pues esos van a estar relacionados con la localización del tumor y la extensión del mismo. En cuanto a los síntomas generalizados, estos se van a relacionar con el crecimiento y la compresión de forma secundaria al crecimiento del tumor. En cuanto a los síntomas focales, pues podemos ver en esta tabla que dependiendo de la localización de la tumoración, pues nos va a dar diversos signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, si el tumor se localiza en la región frontal, el paciente va a desarrollar o va a presentar cambios de la personalidad, alteraciones de la marcha, demencia, afasia motora, debilidad contralateral. Si se encuentra en el lóbulo parietal, afasia sensitiva, alteraciones sensitivas, hemianopsia, desorientación espacial, y así, dependiendo cuál sea la localización. Por ejemplo, en el cerebelo, presenta ataxia, dismetría, diadicocinesia, nistagmus. Entonces, como vemos, dependiendo de la localización, pues va a ser la presentación de síntomas, los cuales van a ser focales porque se van a relacionar en la localización del tumor. En cuanto a los síntomas generalizados, pues vamos a ver en esta tabla, en cuanto a frecuencia, pues los más comunes van a ser la presencia de cefalea en la mitad de los casos, crisis convulsivas también, y alteraciones de la memoria. Y en general, ya los demás están, o sea, también hacen 1/3 de los pacientes, como cambios cognitivos, déficit motor, alteraciones del lenguaje, cambios de personalidad, alteraciones visuales, náuseas, vómitos, déficits sensitivos. Entonces, en cuanto a los síntomas generalizados, como ya les mencioné, los síntomas más frecuentes en la presentación de un tumor de rápido crecimiento van a ser la cefalea, náusea o vómito, así como las crisis convulsivas. Aquí es importante mencionar que la cefalea en cuanto a los tumores de crecimiento rápido y de comportamiento maligno, la cefalea va a ser característicamente más severa en la noche o temprano en la mañana y va a empeorar con las maniobras de Valsalva. Es generalmente constante, con tendencia a ser progresiva y a mejorar parcialmente con el uso de analgésicos. Y dependiendo de la localización, se va a asociar con síntomas focales, así como con náusea y vómito. La intensidad de la cefalea es mayor cuando está asociada a hidrocefalia obstructiva o a irritación meningea. Y el 77% de las cefaleas por los pacientes es referida de características tensionales. 9% lo refieren como una cefalea de tipo migrañosa y el 14% de otros tipos, ¿no? Entonces es importante que cuando tengamos un paciente con cefalea con estas características, sospechemos de que puede tener una tumoración cerebral, ¿no? En cuanto a la presencia de náuseas y vómitos, nos van a sugerir la presencia de un tumor o que sean causa de un tumor a nivel del sistema nervioso central cuando son desencadenadas por cambios abruptos en la posición y que estén asociadas con signos neurológicos focales y cefalea. En cuanto a las crisis convulsivas asociadas pues al tumor, estas generalmente se asocian a los gliomas o a metástasis, pero son más frecuentes en los gliomas. Pueden ser el síntoma inicial o pueden desarrollarse posteriormente,
y su presentación va a depender de la localización de la lesión. Por ejemplo, si está localizada en el lóbulo frontal, tienden a causar crisis tónicas o clónicas focales. En el lóbulo occipital dan lugar a alteraciones visuales. En el lóbulo temporal van a generar crisis sensitivas. Pueden ser gustativas, auditivas, olfatorias, entre otras, o autonómicas. Y cuando las crisis convulsivas son el síntoma inicial, generalmente se trata de lesiones de menor tamaño que aquellas que presentan cefalea. Y pues también pueden presentar parálisis de TOT asociada, ¿no? Que es la parálisis de alguna extremidad o de alguna zona posterior o en el periodo posictal. Y pues como vimos, los síntomas generalizados también, pues las alteraciones cognitivas que se pueden presentar en el contexto de un tumor del sistema nervioso central son alteraciones principalmente en la memoria y así como cambios en la personalidad, ¿no? Y los pacientes pues generalmente se pueden quejar de fatiga, cansancio, pérdida de interés por actividades placenteras y falta de energía, por lo que se puede confundir la presencia de uno de esos tumores incluso con un síndrome depresivo, ¿no? Entonces hay que estar bien pendiente de toda la sintomatología del paciente para tratar de integrar y sospechar que puede tratarse de una tumoración a nivel del sistema nervioso central. En cuanto al diagnóstico de este tipo de tumoraciones, pues se va a basar principalmente en el cuadro clínico y en los estudios de imagen, pero con eso se puede tener una alta sospecha, pero siempre pues la única forma de confirmar como tal de qué tipo de tumor se trata, pues va a ser el estudio histopatológico. En cuanto al cuadro clínico, pues vamos a basarnos en los síntomas generales y focales para tener más o menos la sospecha como tal y la probable localización de la tumoración. Y con el estudio de imagen, que de elección es la resonancia magnética con gadolínio, nos va a permitir pues localizar el tumor, ver las características del tumor, darnos una idea de la probable etiología por las características del tumor en las diferentes fases de la resonancia y nos va a permitir también que se realice la planeación preoperatoria. En cuanto al estudio patológico, pues como les dije, este va a ser el que nos va a dar la certeza de la estirpe histológica que se trata y del grado de malignidad, aunque ya por imagen podemos sospecharla. Y también va a ser importante la realización de inmunohistoquímica en estos casos. Por ejemplo, la mutación del IDH1 se asocia a gliomas indolentes de crecimiento lento. Es decir, que al encontrarse esta mutación, se va a tratar de tumores de comportamiento pues más benigno dentro de lo maligno que son, ¿no? Van a tener mejor respuesta al tratamiento, van a tener un crecimiento más lento, van a ser un poquito menos invasivos que los que no tienen esta mutación. Como les mencioné, en cuanto a los estudios de imagen, pues la tomografía puede ser útil. Por lo general es el estudio de abordaje inicial que utilizamos cuando sospechamos de alguna patología del sistema nervioso central, debido pues a que es un poquito más accesible de repente, más barata. En este tipo de estudio, pues vamos a poder lograr identificar de repente la lesión y su localización y pues algunas características de su morfología. Sin embargo, pues es menos sensible y menos específica que la resonancia para evaluar realmente las características del tumor. Por lo tal, la resonancia con gadolínio siempre va a ser la de elección cuando tengamos una tumoración en el sistema nervioso central. El estudio, como les mencioné, es el estudio de elección y así como las características que se van a presentar tanto con el contraste como en las diferentes fases de la resonancia, nos van a poder orientar a la etiología. También nos permiten visualizar mejor las meninges, el espacio subaracnoideo, la fosa posterior y la distribución vascular de la neoplasia. Otro tipo de resonancia a la que podemos tener acceso es la resonancia con espectroscopía. Esta permite mejorar la diferenciación de los tumores infiltrantes de otras lesiones por medio del análisis de la composición química de áreas donde está el tumor que sean de interés y que pues las seleccione el radiólogo, ¿no? Aquí las señales químicas medidas por espectroscopía son el N-acetil aspartato, la colina, el lactato y el 2-hidroxigluratato. El N-acetil aspartato pues es un marcador que nos permite ver la señalización de las neuronas y se encuentra disminuido característicamente en los gliomas.
La colina es un componente de las membranas celulares que aumenta en los tumores del sistema nervioso central. El lactato se va a elevar cuando existe necrosis dentro del área tumoral. Y el 2-hidroxiglucorato se eleva cuando existen mutaciones en los genes IDH1 e IDH2. Aquí quise mostrarles esta tabla, que es la clasificación adaptada de la OMS. Es una clasificación pues histopatológica, y como podemos ver, pues los tumores del sistema nervioso central primarios pues son un montón, ¿no? La estirpe nos da muchísimas variedades de tumores, pero pues nos vamos a enfocar más en los gliomas, ¿no? Que correspondería pues a toda la primera columna prácticamente, que son pues la mayoría o casi la totalidad de los tumores malignos del sistema nervioso central. En cuanto a las generalidades del tratamiento, pues el tratamiento en esos tumores se va a componer por la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, y el tratamiento médico de sostén. En cuanto a la cirugía, esta puede ser completa en algunos casos, es decir, retirar completamente la tumoración. Puede ser radical, es decir, tratar de quitar la mayor parte del tumor, y o simplemente para tomar biopsia cuando se trata de un tumor irresecable. Bueno, no escucho bien. ¿Soy yo nada más? No, yo tampoco escucho. No, tampoco yo escucho nada. René. Diga. A ver. Sí, yo creo que se le ha de haber cortado. Creo que lo sacó. Sí, yo creo que se le está yendo el internet. ¿Hasta ahorita alguna duda de la sesión? No. Ok, es muy importante que les quede claro, uno, que obviamente no hay asociación de celulares, ni de antenas 5G, ni de algún otro tipo de estas cosas que obviamente los pacientes se los van a preguntar con el desarrollo de tumores del sistema nervioso central. Mucho se ha estudiado y se sigue estudiando, pero hasta ahorita no hay una correlación. Y lo otro es que si se dan cuenta, el cuadro clínico es muy determinado por la localización del tumor. Y además, desafortunadamente, en algunos casos puede ser inespecífico o puede confundirse con otras patologías, incluso con una depresión. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta al momento de, pues, tratar de no encasillar a los pacientes en algún diagnóstico. Por ejemplo, los psiquiátricos, a veces los encasillamos mucho en lo psiquiátrico. Es verdad que la mayoría sí lo van a hacer, pero un porcentaje bajo de esos pacientes, si el médico le toma atención y ve bien la evolución, los síntomas y la respuesta al tratamiento, pudiera enfocarnos a que probablemente hay otro problema subyacente. No sé si alguien vio un artículo que sacó New England hace poco sobre una paciente que tenía una alteración psiquiátrica muy rara, que era que la paciente se veía en el espejo y notaba cómo su reflejo en el espejo le hablaba. Le hablaba y le decía cosas malas, y veía también a otras personas, pero solo en el espejo. Entonces era un tipo de esquizofrenia, pero la paciente tenía un glioblastoma multiforme de fondo y era el que estaba ocasionando esos episodios esquizoides. Entonces, un paciente que podamos detectar a tiempo con una de estas enfermedades, pues obviamente cambiamos muchísimo el pronóstico. Ok, entonces, doctores, por la hora vamos a dejar aquí la sesión. Continuamos entonces el día lunes. De acuerdo. Ándale, cuídense. Buen fin de semana. Estudien. Gracias. Nos vemos. Buenas noches.
Buenas noches.